¿Qué tal? Muy buena tarde. Hoy vamos a hablar sobre los ámbitos de acción ciudadana. Somos el grupo número 4, somos de sexto perito de la sección A y vamos a empezar con mi compañero Fernando Guzmán. Bueno, pues buenas noches. Primero que nada, hoy les hablaré acerca del ordenamiento fiscal. Pues el ordenamiento fiscal, cuando hablamos de esto, nos referimos al conjunto de leyes y normativas que regulan la manera en que se recauda y se utiliza el dinero público. Es un tema de origen de gran importancia en la gestión financiera, tanto de los gobiernos como de las empresas. ¿Cuál es el objetivo principal del ordenamiento fiscal? Pues el objetivo principal del ordenamiento fiscal es garantizar que se recauden los impuestos necesarios ¿para qué? Pues para poder financiar los servicios públicos y los programas sociales, pero también que se haga de manera justa y equitativa. Y para poder lograr esto, se establecen reglas transparentes sobre quiénes deben pagar impuestos, cuánto deben pagar y cómo se deben utilizar los fondos recaudados. Bueno, más que todo, en muchos países, ¿verdad? También se utiliza como una herramienta para promover una inversión, un crecimiento económico a gran escala. Por ejemplo, se pueden ofrecer incentivos fiscales para poder fomentar la creación de empleo, la investigación y el desarrollo y la inversión de tecnologías limpias. Bueno, pues en el caso de esta fiscalización, también tiene una dimensión internacional y tiene medidas de cooperación. En Guatemala, el ordenamiento fiscal rige por una serie de leyes y regulaciones que se establecen en el marco de recaudación de impuestos y la utilización de fondos públicos. El sistema fiscal guatemalteco se basa en el principio de territorialidad, lo que significa que se graban los ingresos, las ganancias y otros bienes que se generan pues, dentro de este territorio nacional. Es como conclusión, podemos determinar que el ordenamiento fiscal en Guatemala se basa pues, en leyes reguladas que establecen un marco para la recaudación de impuestos, con el objetivo, ¿verdad?, de hacerlo más eficiente y transparente. El ente encargado de ver esta fiscalización, todo, gracias. Por mi parte me toca hablar acerca del marco legal. El marco legal es un conjunto de disposiciones, leyes y reglamentos a los cuales las entidades o dependencias deben de apegarse y ejecutarlas, usualmente dictadas por la misma suprema legislación del país. En el caso de la Constitución de la República de Guatemala, se puede decir que son normas o leyes que el Estado ha estipulado para el mejor funcionamiento de nuestro país, Guatemala, y que estas son dictadas cada habitante de este país las cumpla. El objetivo principal de estas leyes es realizar el bien común de los habitantes del país. Son teóricamente accesibles a toda Guatemala y bastante fácil de entender. Este marco legal está establecido por el Estado y es dictado por la Constitución Política de la República de Guatemala para que todos los habitantes dentro del país representen la insuficiencia jurídica dentro de las normas y leyes que éste tiene establecido. Esto quiere decir que cada aspecto del fundamento del marco legal no se cumple totalmente. En nuestro país, la República de Guatemala, es sumamente importante que de este dependa el nivel de solidez política en el Estado. Es decir, incluye normas nacionales o internacionales que legalizan las acciones de política junto con el contenido, avances, limitaciones e identificación de las instituciones públicas que se vinculan a la política. Muy buenas tardes, yo voy a hablar sobre la educación vial. La educación vial desde la infancia es un aspecto importante, es algo que nos lo enseñan desde pequeños. Eh, un claro ejemplo podría ser ver a ambos lados antes de cruzar la calle. Es algo que nos enseñan desde pequeños y vamos creciendo con ello. Después la educación con los ciclistas, de respetar dónde están ellos y tener cuidado.
A medida que los niños crecen, es importante que continúen aprendiendo sobre la educación vial en la escuela, en la vida y si es posible más adelante. La educación vial también es importante para los conductores, no solo las señalizaciones y los cómo leer dónde están, sino también em, tener sus precauciones, como mucha gente ahora usa audífonos o textea mientras conduce. Muchas gracias. La cultura tributaria. Pues la cultura tributaria es una conducta manifestada, es el cumplimiento permanente de los deberes tributarios con base en la razón, confianza y afirmación que tiene que cumplir cada ciudadano. La importancia de la cultura tributaria es la recaudación de impuestos para satisfacer las exigencias de la colectividad. Ha estado presente en el progreso en todas las formas de un país. El propósito fundamental es establecer una política de recaudación para gastos públicos y suministro de bienes colectivos, buscando satisfacer la necesidad social, estabilizar la economía de un país y desarrollo también del mismo país, contribuyendo a la política que reduce la inflación de la economía de un mercado. La cultura tributaria es un tema de responsabilidad de toda la sociedad. Cada individuo perteneciente a un país tiene que ser consciente de esto, que consiste en asumir obligaciones tributarias, hacer conciencia que la tributación no solo es una obligación fiscal, sino es un deber de cada ciudadano ante la sociedad para lograr el desarrollo del país y asimismo, pues, que este se siga desarrollando poco a poco. Gracias. Muy bien, a mí me toca hablar del cual consiste la limpieza de vías y espacios públicos. Este se encarga de la limpieza de áreas verdes, cabinas telefónicas, vallas publicitarias, semáforos, parques, áreas en los mercados, los basureros, etcétera. Cada ciudadano está anteriormente obligado a pagar el ornato, el cual consiste, como ya se dijo, en la limpieza de espacios públicos. Este fue decretado el 15 de marzo de 1892 y fue establecido en 1997 por el Congreso de la República, quien lo aprobó y lo estableció como una obligación ciudadana. Fue otorgado a las 332 municipalidades que conforman la División Administrativa Territorial Guatemalteca, en la cual se estableció que cada ciudadano mayor a 18 años y menor a 65 años deberá pagar este impuesto para mantener la libre limpieza en todas las calles de la ciudad. Además de mantener el ornato en la ciudad, también es un requisito ir a pagarlo debido a que con esto se realizan diferentes trámites y sin esto no se puede otorgar el permiso. Si el pago no es cancelado dentro del periodo que va de 12 meses, tendrá una prórroga o una mora debido al tiempo retrasado. Las personas que lo paguen y se muden a otra vivienda o espacio tendrán que reportar esto a la municipalidad en la que se encuentren para poder evitar la mora o el cargo establecido. De forma continua, también la Municipalidad de Guatemala mantiene limpias las diversas áreas con la cual se favorece el ornato. Entre las jornadas de limpieza que más se realizan son los espacios públicos, como son las áreas verdes que se encuentran en las distintas localidades del municipio de Guatemala o del departamento. Se establecen cuadrillas de limpieza, cuadrillas de trabajo en las calles, el libre control de plagas, todo lo que tenga que ver con el ornato establecido por Guatemala. Bien, gracias.
Bueno, a mí me toca hablar sobre el sufragio y la participación a través del voto. Eh, Podemos definir que es el derecho a participar a través del voto de forma constitucional y política en un sistema electoral donde se seleccionan entre las personas postulantes para que ocupen puestos en entidades públicas o privadas en la política. También tenemos sus características del sufragio, entendido en los términos de la democracia moderna. El sufragio se caracteriza por ser libre, que se ejerce según la propia voluntad y conciencia, universal, sin restricciones, otras que la mayoría de edad o la conducta mental. Y también secreto, así se evitan repercusiones, extorsiones o castigos aparte de los poderosos. Un ejemplo de esto, pues, de la participación a través del voto, eh, puede ser que, digamos, las personas, todas las personas, nosotros como ciudadanos tenemos el derecho a votar, ya sea de que seamos mayores de edad, desde los 18 años en adelante, ¿verdad? Así como en estas fechas que también, pues, nosotros como estudiantes, que la mayoría, pues, cumplimos 18 años, que ya somos mayores de edad, pues tenemos la obligación o el derecho a poder participar en esta actividad. Gracias. Bueno, a mí me toca hablar sobre los derechos y deberes constitucionales de la República de Guatemala. Como bien lo dice, los deberes de... Bueno, primero comenzar con los derechos. Los derechos, como lo dice la propia palabra, es algo que vos puedes tener, o más que todo, o sea, es una obligación de, del, de la nación darte estos derechos, ya que son el beneficio que se te otorga a los ciudadanos por el simple hecho de, pues, de ser parte del país, o sea, lo que nos representa sería Guatemala. Generalmente son provistos por el Estado que pertenece, ya sea de cada estado que hay en Guatemala. Y pues ya hablando de los deberes, pues los deberes son adquiridos desde que más o menos cumple la mayoría de edad, ya que comienzan los deberes no solo de constitucionales, pues sino de trabajo, de dar cierto impuesto al gobierno, y pues esos son los derechos humanos. También pues los deberes humanos se consideran esenciales en el sistema político de la Constitución, ya que especialmente son vinculados a la dignidad de la persona humana. Es decir, que son aquellos derechos y deberes que dentro del ordenamiento jurídico, pues se dividen en dos estos ordenamientos jurídicos, que pueden ser deberes cívicos y deberes políticos. Una de las preguntas que se hacen muchas personas es, pues, ¿quién establece estos derechos? Y pues los que lo establecen es el organismo legislativo, que está pues conformado por el Congreso de la Nación de la República de Guatemala, son los diputados y las comisiones que son las parlamentarias. Ahora pues ya quien vela por el cumplimiento de estos mismos es el organismo ejecutivo, el cual está conformado por el presidente y vicepresidente de la República. También estamos hablando de los ministros del Estado y las secretarias de presidencia y vicepresidencia. Gracias. Bueno, a mí me tocó hablar sobre las equidades laborales, éticas y sociales. Bien, las equidades, como lo hice éticamente, se ve muy afectado en el pueblo guatemalteco, más que todo en las áreas rurales o en los pueblos, ya que hay una mayoría en el cual los hombres se excluyen mucho a las mujeres, en el dado caso de que no les proveen tanto nivel de educación y bueno, lamentablemente a muchas niñas desde pequeñas les inculcan ese valor de que
por así decirlo, machista, en el cual les enseñan un laburo y hablando en el nivel de trabajo, también en Guatemala se ve la explotación en las mujeres, en trabajos pesados, o a veces ni siquiera le dan empleo simplemente por ser el hecho que sea una mujer, pero también no cabe el caso de que excluyan a un hombre por cualquier tema, ya sea físico o por su orientación sexual. Y en la sociedad, pues creo que es el área más dañada porque nos hacemos daños entre hombres y mujeres, tanto verbal, físicamente, llegando hasta el maltrato, eh, no solo a las mujeres, sino que también un porcentaje de los hombres también sufren daños físicos y psicológicos posteriormente hecho por mujeres, y eso tampoco se toma en cuenta. Mayormente en la sociedad solo se le da prioridad a las mujeres en ese tipo de casos, pero no olvidemos que también hay mujeres que dañan psicológicamente a hombres. Y pues bueno, eso es todo. Gracias. Y finalmente lo que es el respeto a las diferencias pluriculturales y multilingüísticas. Con respecto a las diferencias pluriculturales, la efectiva equidad entre hombres y mujeres en el empleo parecen al rigor de las normas como algo concreto, como si la igualdad estaría a un paso de ser hecho, pero que realmente con estadísticas queda mucho por hacer para que tenga una equidad en el género. En la equidad laboral se puede referir a la igualdad de los derechos en el trabajo que cada persona ocupe. Con respecto a las diferencias multilingüísticas, es una característica que nos hace únicos como personas en un lugar o región. Debemos apreciarla porque es parte de nuestra identidad y debe estar constantes en nuestras vidas, que también debemos protegerla y fomentarla para no perderla, ya que esta representa nuestras raíces del país. Esta también puede implicar la armoniosa convivencia entre las diversas personas pertenecientes a diversas culturas. Es parte de nuestra responsabilidad y obligación respetar, tolerar y apoyar a todas las personas que pertenezcan a algunos de los diferentes grupos étnicos, ya que todos somos guatemaltecos y por lo tanto debemos buscar todos juntos un mejor desarrollo de nuestro país. Muchas gracias. Bueno, y esto ha sido todo por la exposición y el video de hoy. Gracias por su atención y pase una feliz tarde.